El Salvador. Las autoridades de El Salvador encendieron sus alarmas debido al incremento de los homicidios en el país durante el 2009. Según cifras oficiales, este año fueron cometidos 4.365 homicidios. De acuerdo con los reportes de la policía, el alto índice de muertes y violencia obedece al incremento de las pandillas, que en El Salvador son conocidas también como maras. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas considera que los 3 países del Triángulo Centroamericano, Salvador, Honduras y Guatemala, son en la actualidad la zona más violenta e insegura del continente americano. Sin embargo, en lo que va corrido del 2010, se registró una leve disminución en los homicidios cometidos a comparación del año anterior. En el 2009 la tasa fue del 60.5% y ahora se ubica en 55.3%. En septiembre de este año, el Congreso de El Salvador aprobó la llamada Ley Antimaras para castigar a los integrantes de estos grupos delincuenciales con penas de 6 años de cárcel, quienes, según el gobierno, serían en gran parte los responsables, en su mayoría, de la violencia. Estamos conversando en este momento con el señor canciller de la República de El Salvador, Hugo Roger Martínez. Señor canciller, gracias por esta entrevista para el programa La Noche del Canal Internacional de Noticias NTN 24. Es un gusto compartir con usted, Claudia, en el programa La Noche y con todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Estamos a puertas de que un estado, uno de los más importantes de Estados Unidos, California, legalice la microproducción, la comercialización y el microconsumo de la marihuana, cuando también estamos ante la noticia de que en Tijuana fueron masacradas más de una decena de personas, fue masacrada al parecer por una gigantesca incautación de marihuana. Frente a ese tema concreto, ¿cuál es la postura del gobierno de El Salvador? Bueno, aquí hay 2 asuntos. Primero, que hay decisiones que son soberanas de cada uno de los países y que no nos corresponde a nosotros juzgarlas. Pero segundo, que sí debe haber un hilo conductor mínimo en las políticas de combate al crimen en toda la región y con los socios extrarregionales. De eso se trata la discusión que tenemos, de eso se trata esta fuerza de tarea conjunta para discutir cuáles serían las medidas más eficaces. Claro, cada país tiene sus propias complejidades, tiene sus propios asuntos internos. Nosotros no aspiramos ni creo que sea realista homologar todo, pero sí creemos que hay asuntos fundamentales que pueden ser la columna vertebral de una política anticrimen en toda la región, que pueden ser compartidos con los diferentes países, incluido Estados Unidos como socio estratégico de la región. Pero ¿qué implicación tendría en el caso de que el próximo 2 de noviembre la gente en California decida que efectivamente legalice? Obviamente el gobierno de Barack Obama dice que va a interponer todas las leyes federales para que eso no sea posible, pero si la gente lo decide y esto, digamos, se abre esta posibilidad, es una, digamos, ya una discusión, sino una posibilidad que se abre a los países de América Latina de pensar en la legalización como una forma y como una herramienta también, pues, de superar la violencia por culpa del narcotráfico. Bueno, es un debate que ya tiene varios años de realizarse en la región. Nosotros creemos que cada país tiene derecho a articular sus propias políticas, pero creemos que mientras en muchos países haya una prohibición del tráfico, del consumo de drogas, y que esa es la industria que golpea más a las juventudes de nuestra región, a las familias de nuestra región, debemos de tener una posición firme de combate al narcotráfico y al crimen organizado. Vuelvo e insisto, respetando la autodeterminación que cada país tiene como para definir en un debate o en un referéndum, o como más lo considere conveniente, cuál es su posición respecto al consumo de drogas, en este caso de la marihuana. Pero mientras tanto, por lo menos en los países de la región, no se ha dado ese debate y hay una política de combate al tráfico de drogas y al crimen organizado en general. Es decir, si le entiendo bien, el gobierno de El Salvador apoya al gobierno de Barack Obama en tratar de evitar que eso suceda en California. Bueno, quiero reiterar que eso es un asunto interno de los Estados Unidos. Nosotros creemos que en este momento, mientras no haya una posición conjunta de los países de la región,
el crimen organizado y el narcotráfico siguen siendo las principales amenazas en la región y a nuestros socios extrarregionales, y que por lo tanto se les debe combatir frontalmente, independientemente de la discusión o del debate que tenga un país en particular, o es más, un estado dentro de un país en particular. Honduras. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras denunció recientemente que la tasa de homicidios en su país es de un 72.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra considerablemente alta, mientras que en el 2000 se registraba un promedio de 8.7 homicidios por día. Señala el mismo informe que entre el 2000 y junio del 2010 perdieron la vida en forma violenta 36.000 personas. La mayor parte de los homicidios ocurren por fusiles de asalto, ametralladoras y pistolas que serían usados en su mayoría por pandillas y bandas al servicio del narcotráfico. Ante la gravedad de los hechos, la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos recomendó con suma urgencia poner en marcha un plan general de lucha contra la inseguridad en Honduras. Estamos en entrevista con el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. Señor presidente, gracias nuevamente por aceptar esta conversación en nombre de nuestros televidentes de la noche y del canal internacional NTN 24. Claudia, gracias a usted por estar de nuevo aquí en este prestigioso programa. Presidente de Honduras, Porfirio Lobo, el 2 de noviembre en California, los habitantes de este importantísimo y riquísimo estado de los Estados Unidos van a votar si legalizan la microproducción, el microconsumo y la microcomercialización de la marihuana. En Tijuana, hace pocas horas, al parecer por un gran decomiso de marihuana, avaliaron a cerca de 15 personas. Si se abre esa posibilidad, si los californianos definen esa puerta hacia la legalización, ¿qué repercusión va a tener en la región? Yo siento que esos temas deberían de ser muy bien coordinados con todo lo que estamos relacionados, porque el problema que nos llega a nosotros a veces tiene que ver con que somos un tránsito, ya, somos digamos un punto en el tránsito hacia Estados Unidos. Entonces, sí había que ver qué se deriva de esto, y sí le digo que siento yo que deben ser esfuerzos muy bien coordinados entre todos los actores, todos los que tenemos que ver, porque mire, murieron 26 de los nuestros ahí a raíz de estas situaciones también, del narcotráfico. Entonces siento que deben ser esfuerzos muy coordinados entre todos, ¿verdad? Pero entonces ¿usted no lo ve como un paso negativo o sí? Yo diría que estos temas hay que analizarlos y hay que hacer los análisis en conjunto. Por eso es bueno estas cumbres, en las cuales de cada uno de los países nuestros se deberían responsabilidades, ¿verdad? Porque un presidente, si está aquí, es un compromiso nacional que se adquiere de una nación que tiene que caminar en una ruta y guardar ciertos parámetros, ¿verdad? Ellos tienen sus mecanismos, allá tienen sus leyes estatales, allá hay que ver cómo combina con las federales, pero lo que sí le digo es que creo que todo lo que haya que cambiar tiene que ir mucho en lo que es el sentido de la coordinación efectiva entre todos. Pero en El Salvador se mantendría la postura que también la mantiene el gobierno federal, el gobierno de Barack Obama, sobre el tema de que la lucha contra el narcotráfico tiene que seguir siendo frontal, así eso ocurre en California. Claro que sí, en Honduras seguimos igual, como le digo, igual que las naciones centroamericanas. Sí creo que el esfuerzo debe ser coordinado y por eso es uno de los temas importantes de esta cumbre. Todos son importantes, pero uno de los temas, que es el tema del narcotráfico y crimen organizado, nos evidencia la necesidad de tener un esfuerzo común, muy bien coordinado entre todos. Pero si le entiendo bien, el tema de la legalización es posible siempre y cuando se haga en común, se concerte en común, ¿o usted lo ve difícil? No tengo aún yo, Claudia, en realidad una respuesta, si quiere decirle una opinión precisa sobre eso. Sí siento que es un tema que podemos abordar y discutir como muchos temas, ¿no?